Estalla la indignación de las familias colombianas y es que Abelardo de la Espriella, por orden de nuestro presidente electo Abelardo de la Espriella, señores y señoras, FENAVI, alerta que con este nuevo gobierno le va a clavar el IVA a la canasta familiar, mientras el ministro de Hacienda de la ultraderecha anuncia que va a congelar el salario de los trabajadores. Y por otro lado vemos a Mafe Carrascal, donde convoca a las calles ante la llegada de Vivian Morales. Como están viendo en pantalla, señores, acá la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, enciende las alarmas en todo el territorio nacional al advertir que el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella planea un brutal incremento del IVA a los alimentos esenciales dentro de su reforma tributaria. Y es que alisten el bolsillo, señores y señoras, para todos aquellos abelardistas que votaron ciegamente en este tipo, ¿cómo llamarlo? Este tigrillo de papel, creyendo que los iba a salvar, creyendo que iba a ser su mejor presidente en la historia de Colombia. Y es que ven ustedes que no se ha posicionado oficialmente como el presidente y ya nos está clavando, señores y señoras. Y es que ven ustedes esta trasquilada con el que los doctores de la derecha tradicional pretenden estrenar los despachos públicos, notificándole así a las amas de casa que la comida de los niños se convertirá en un berraco artículo de lujo. Porque es que acá, como están viendo, Blue Radio sacudió las redes sociales al divulgar la alerta urgente de los gremios avícolas, quienes confirmaron que la primera tarea del abelardismo es meterle las manos al bolsillo de los sectores populares a través de un hachazo impositivo al huevo y al pollo. Y es que no han pisado el Palacio de Nariño y ya dejaron muy claro que su famosa fórmula de milagro, el milagro económico, consiste en encarecer el plato de comida de las familias humildes para poder tapar los huecos fiscales que dejaron. Y es que esta estocada de los productores agrícolas les desbarató por completo el libreto publicitario a los que salieron totalmente engañados a votar por las promesas de prosperidad que hicieron en su campaña presidencial, demostrando que la verdadera bitácora de la ultraderecha rancia es gobernar para los grandes monopolios financieros. Y es que mientras los medios prepagos intentan armar cortinas de humo para poder maquillar este atropello al estómago del pueblo, las provincias se alistan para el desabastecimiento provocado por la codicia tributaria del nuevo gobierno. Y es que este azote de la realidad puso a rodar el algoritmo en las redes sociales, ratificándole a la juventud de las comunas que el regreso de los trajes caros de Abelardo de la Espriella es una fábrica instantánea de miseria para las mayorías populares. Y es que, señores, pasamos ahora a este trino de Andrés, donde revela que el ministro de Hacienda, designado por el mismo Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez, atacó el histórico incremento del 23% que el presidente Petro le otorgó al salario mínimo en este año 2026, sentenciando así que bajo su gestión no se volverá a subir el sueldo por encima de la inflación. Escúchenlo ustedes mismos. El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad. O sea, si cada vez utilizamos mejor nuestra maquinaria o nuestro conocimiento, nuestra organización de producción y podemos producir más, naturalmente podemos permitirnos aumentar los salarios. Pero en los últimos años la productividad en Colombia ha estado estancada y mientras tanto hemos subido el costo. Entonces, claro, al principio, como todo en economía, los efectos son benéficos, la gente tiene más dinero, gasta más, entonces empiezan a subir los precios y vemos lo que estamos observando hoy por hoy. Nosotros tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja naturalmente el poder adquisitivo y sobre todo el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos. Pero nosotros no podemos aumentar el salario mínimo 4 o 5 veces por encima de la inflación, como se hizo de manera populista en el año 2025 para este año. Y es que tomen nota ustedes mismos, señores, de la porquería de descaro y el zarpazo laboral con el que la tecnocracia de la derecha rancia entra a pisotear el sudor de la clase obrera, confirmándole hacia todo el país que los derechos del trabajador van directo al basurero. Y es que acá Andrés encendió las redes al sacar las declaraciones del nuevo jefe de cartera económica, quien manifestó su profundo desprecio por el aumento del salario vital consolidado por el progresismo en este año 2026. Y es que acá Gómez Martínez
dejó muy en claro que para el nuevo régimen es un error inaceptable mejorar el poder adquisitivo de los vulnerables, sentenciando que congelará el sueldo bajo la excusa de proteger las utilidades de los grandes consorcios banqueros. Y es que esta peinada contra las bodegas de la ultraderecha fue absoluta al desnudar que la reforma laboral que alistan viene con las tijeras listas para poder perratear las horas extras y el pago de los días festivos de los mecánicos, los celadores y transportadores del territorio nacional. Y es que ¿cómo van a salir ahora estos señores a hablarnos de una equidad si su primera directriz macroeconómica es condenar al pueblo humilde a aguantar hambre mientras los clanes, los del establecimiento, aumentan sus patrimonios exentos de impuestos? Y es que el eco de esta contabilidad real dejó asando mazorcas a los pequeños comerciantes en los departamentos, ratificándole a toda la base trabajadora que el cambio se defiende con la berraquera frente a los mercaderes de la seda. Y pasamos a este trino, señores, mucha atención a esto de Edgar, donde celebra que el progresismo arrinconó a la oposición tradicional en pleno debate público, advirtiendo que un gigante de más de 12 millones de ciudadanos despiertos custodia el legado del presidente Petro y no tolerará más mentiras. Escuchen y vean ustedes esto. Y todas las insinuaciones sobre los supuestos hechos de corrupción, señores del nuevo gobierno, se lo reitero y se lo repito, ustedes pueden decir lo que quieran, pero 12.708.000 ciudadanos colombianos que participan en su proceso electoral no les creen, simplemente no les creen. Pueden decir lo que quieran, pueden sacar todos los titulares en los periódicos que quieran, pero 12.708.000 ciudadanos colombianos no les creen. Y esos 12.708.000 ciudadanos que votaron por el proyecto progresista hoy son un gigante que está observando, que está mirando, que está a la expectativa, pero es un gigante. Y ese gigante respalda el gobierno del presidente Petro y no va a permitir ninguna agresión ni ningún irrespeto con el presidente y con su equipo de gobierno. Y es que, señores, mucha atención con este golpe en la mesa con el que acá Edgar le trituró la falsedad digital a los viudos del poder feudal, dejándolos viendo un chispero ante la opinión popular. Y es que acá no se usaron palabras rebuscadas para respaldar el contundente mensaje que dejó mudos a los voceros del Centro Democrático en las pantallas. Ustedes pueden inventar lo que sea, pero ya nadie les cree. Y es que acá se le recordó al uribismo que la época donde manipulaban las mentes con el manual del miedo en las televisiones prepagos se acabó para siempre, porque las mayorías ya abrimos los ojos. Y es que esta estocada analítica fue fulminante al decretar que la inmensa marea humana de 12 millones de conciencias activas se encuentra en estado de máxima alerta, vigilando cada berraco ataque judicial en las firmas de los abogados de la ultraderecha que pretenden montar contra el mandatario del cambio. Es que acá el mensaje se convirtió de inmediato en un escudo de pedagogía popular para las barriadas, demostrando que la soberanía del suelo tricolor no se le va a regalar a los caprichos del bufet de Abelardo de la Espriella. Y es que acá el éxito de esta publicación encendió los celulares en las provincias, ratificándole a los comités obreros que el progresismo mantiene la guardia arriba para frenar cualquier intento de contrarreforma violenta. Y finalizamos con este trino de Mafe Carrascal, señores, donde denuncia el peligroso nombramiento de Vivian Morales con el Ministerio de Educación, acusándola de promover una batalla cultural antiderechos para desmontar los avances en diversidad e invitando a una masiva movilización social. Escuchemos entonces lo que nos dice Mafe Carrascal. Esto se va a poner muy feo. La llegada de Vivian Morales al Ministerio de Educación confirma la contrarrevolución política y cultural que nos anunció Abelardo de la Espriella en campaña. La contrarrevolución cultural, política, social, económica, para acabarlos para siempre. Bienvenidos al oscurantismo, al pasado, al Estado dogmático. Al Estado excluyente, adoctrinador, intolerante, antipluralista, reaccionario, fundamentalista y restrictivo frente a las libertades. Y no, el problema no es que una ministra tenga sus creencias religiosas o pertenezca a una iglesia o a un culto específico.
Eso es completamente legítimo. El problema es cuando esas creencias empiezan a orientar qué es lo que se enseña en las aulas para los hijos de los colombianos y de las colombianas. Cómo se abordan temas como la educación sexual integral o cómo se trata y cómo se protege a los y a las estudiantes diversas. O qué lugar ocupa la ciencia frente a las percepciones morales particulares. Durante años, sectores ultraconservadores han construido un enemigo interno, un enemigo incluso imaginario, la llamada ideología de género. Han difundido documentales, conferencias, campañas políticas y sobre todo desinformación asegurando que las escuelas buscan sexualizar a los niños, destruir la familia o imponer una supuesta agenda homosexual. ¿O no se acuerdan del famoso rayo homosexualizador? Ninguna de esas afirmaciones tiene sustento en los programas oficiales de educación. Lo que sí existe y debe existir es una educación basada en igualdad de derechos, en prevención de violencias y respeto por la diversidad, para que niños no terminen desviviéndose por discriminación en sus colegios, casos que ya hemos vivido con anterioridad, como el caso de Sergio Urrego. Ese discurso del miedo ha servido para movilizar políticamente y con mucha rabia e indignación a millones de personas. Les funcionó, por ejemplo, para sacar emberracada a la gente contra el plebiscito por la paz. Y hoy esa narrativa deja de ser un discurso de campaña para llegar al Ministerio de Educación. Esa es la joya de la corona para los antiderechos, que tienen muy claro que la batalla es cultural. Por eso es que los mismos que han dicho no te metas con mis hijos, ahora sí se meterán con los hijos de todos y de todas. Vivian Morales no es una figura nueva y no hace parte de los nunca, como dijo Abelardo, es parte de los de siempre. Es una política tradicional formada en los círculos de poder que han gobernado a Colombia desde siempre. Pero además ha dedicado buena parte de su trayectoria pública a oponerse a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y al pleno reconocimiento de derechos a las personas con orientaciones sexuales diversas. Fue una de las principales impulsoras de un referendo que buscaba impedir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, de personas solteras y viudas, intentando revertir una garantía reconocida por la Corte Constitucional. Pero Morales ya avisó en plena campaña lo que vendrá y es sacar adelante ese referendo. Luego estos no que se preocupan mucho por los niños y por las niñas. Pero bueno, ¿qué experiencia tiene Vivian Morales en educación como para liderar esta cartera? ninguna. Y eso también es un riesgo cuando se tiene a alguien profundamente fanático. Eso se traducirá en dificultades para dialogar con docentes, universidades y con expertos. Pues auguramos serán decisiones más guiadas por criterios ideológicos y morales que por evidencia pedagógica. Sé que había que pagar, que retribuir los boticos ultraconservadores que llevaron a Abelardo al poder, pero así, más aún cuando el sistema educativo viene mostrando avances importantes. Durante el último cuatrienio del gobierno del presidente Gustavo Petro, cerca de 939.000 estudiantes son beneficiarios de matrícula cero, estudian de manera gratuita en las universidades públicas. El camino venía siendo el de ampliar derechos y oportunidades, ni hablar de las sedes universitarias que se han abierto por todo el territorio nacional. Y ojo, la historia demuestra que ningún derecho está garantizado para siempre. Miren lo que pasó en Estados Unidos. En distintos estados se restringieron contenidos sobre diversidades, se prohibieron libros y se revirtieron derechos que parecían intocables. Conquistas democráticas que parecían consolidadas. Pues los derechos no están garantizados para siempre. Se conquistan, pero también se defienden. Prepárense porque seguramente los tendremos que defender en las calles. Señores, y es que esto que acabamos de ver y de escuchar es un grito de orgullo de las comunidades y la peinada más espectacular de la jornada que la representante Mafe Carrascal le acaba de acomodar al fundamentalismo del nuevo régimen en las redes. Y es que acá la parlamentaria desnudó que la llegada de Vivian Morales a la cartera educativa no es ningún hecho aislado de oficina, sino la hoja de ruta violenta anunciada por Abelardo de la Espriella para poder desatar una berraca persecución ideológica contra el progresismo. Y es que acá Mafe Carrascal alertó que la extrema derecha pretende convertir las escuelas públicas y las universidades en centros de adoctrinamiento para pisotear los derechos de los humanos, de las mujeres y la población LGTBI. Y es que acá esta estocada contra el doble rasero de los clanes tradicionales fue absoluta al recordar el prontuario de Morales promoviendo los referendos discriminatorios para restringir libertades ciudadanas conquistadas tras años de resistencias en las calles. Y es que acá Mafe Carrascal cerró su intervención lanzando un grito de combate pacífico bajo la etiqueta de no pasarán, notificándole pues a los estrategas del establecimiento que la juventud estudiantil y las madres cabeza de hogar se tomarán
tomarán las plazas del país si intentan retroceder un solo milímetro de igualdad. Y es que el azote de esta valentía civil dejó asando mazorcas a todos los pasquines de semana, confirmándole a la juventud, a la ciudadanía activa, que los derechos del pueblo se custodian con el alma organizada. Así que, señores y señoras, todo este castillo de naipes de la supuesta prosperidad uribista y el boliche publicitario del milagro económico se desparramaron de frente contra el pavimento de las realidades, porque la alerta de FENAVI destapando el aumento del IVA a la comida y la desfachatez de Miguel Gómez anunciando la congelación del salario mínimo liquidaron por completo la farsa de Abelardo de la Espriella antes de su posesión oficial. Señores y señoras, los invito a que se suscriban a mi canal, a que me dejen su like y comentario, también a que me ayuden a compartir este video para llegar a cada rincón del país y que cada colombiano se dé cuenta de lo que se nos viene con Abelardo de la Espriella en estos 4 años de gobierno. Nos vemos en un próximo video.